Buenas tardes. Ya han pasado minutos de cortesía, de esperar. Vamos a comenzar con el acto. Y lo primero es dar las gracias a todos los que habéis acercado esta tarde aquí a acompañarnos en la presentación de este libro. Muchas gracias. Y por supuesto, dar las gracias a quien me acompaña. En primer lugar a nuestro vicerrector, don Pedro Miralles, que ha accedido a estar aquí con nosotros, y a mi decano, Antonio Campillo, que aparte de mi decano y amigo, pues es uno de los que participa como autor en este libro. Voy a dedicar, bueno, pues espero no ser muy pesado, 10 o 15 minutillos a contaros la visión de conjunto de este texto, de este libro que nos reúne aquí, un poquito la historia que ha conducido a este resultado y qué gente ha participado en él, por qué y bueno, de qué va el libro, cuáles son los contenidos, ya digo, someramente, ¿no? Como veis, lo primero que quiero empezar, y es con la diapositiva que tenéis puesta en pantalla, es con los escudos de las dos universidades que de alguna manera están en el origen de este texto. La Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM, que es una grandísima universidad de México, tiene la sede en Toluca. Es una universidad que ahí los amigos mexicanos, cuando llegué, me decían: esto es una pequeñita universidad, tiene 75.000 alumnos, triple o más que la nuestra. Sé que para ellos eso es pequeño, es la tercera universidad en importancia de México y es pues una grandísima universidad. Y la nuestra. La historia de este libro parte de aquí. Un buen día una profesora de allí, fruto de un convenio que yo desconocía entre nuestra universidad y esa, pues decidieron que una de las cosas, una de las iniciativas que querían llevar a término era pues escribir un libro conjunto de filosofía política y filosofía del derecho, me dijeron. También lo que me enteré que es porque el rector es de filosofía del derecho, entonces estaba muy interesado. Y esta profesora, Mara Bacarlet, una excelente docente de allí, pues me conocía a mí por mis libros y artículos y demás, no de otra forma, no nos conocíamos personalmente, y se puso en contacto conmigo para ver si yo quería impulsar desde este lado del Atlántico la publicación. Y para eso requería pues elegir, seleccionar, pedirle a 2 o 3 compañeros que quisieran participar. Al final, pues, los que hemos participado por este lado somos yo mismo, Antonio Campillo y Ángel Priego, que no está aquí hoy. Y después de año y medio, 2 años, donde el proyecto pues estaba ahí un poquito en stand-by y demás, pues finalmente en octubre del año pasado, pues vio a la luz el libro y bueno, la generosidad de los colegas mexicanos les llevó a invitarme a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a presentarlo y estuve allí 12 días en México con ellos. Este libro, como veis, está coordinado por mí, por Rosario. Rosario es una vicerrectora de investigación en la Universidad Autónoma del Estado de México, es filósofa. Su campo de trabajo abarca la política y la estética, y también pues, sin ella, sin su ánimo, sin su impulso, sin su conocimiento, pues el libro habría sido imposible. Más Rosario pues es una mujer que nos quiere mucho, quiere venir el curso próximo a hacer una estancia aquí, y es una docente estupenda. Ya como veis soy muy didáctico, claro, soy profesor y por eso os he preparado la diapositiva, no hace falta que toméis apuntes, pero bueno, así como una ayuda a la memoria. El interés de este libro, lo que nos propusimos, tanto María Luisa Bacarlet, Rosario y yo, era pues hacer un libro de inconfundible tenor filosófico, de una clara mirada filosófica, que adoptase una clara perspectiva filosófica. No iba a poder ser de otra manera, habida cuenta de los compañeros que escriben en él, ¿no? Y entendiendo por mirada filosófica, y aquí tengo algunos expertos en Foucault, ¿no? Entendiendo por mirada filosófica una mirada muy abstracta, una mirada que se sirve del utillaje conceptual propio de la filosofía, que es muy
un utillaje conceptual que produce una mirada abstracta, genérica, sobre el presente, pero, como veis, que es una mirada muy atenta a las excepciones, entendiendo por excepciones las fallas, las aporías, las contradicciones, los desenfoques, las cosas que no encajan en el orden establecido, entendiendo por orden todo tipo de institución, tanto lingüística, todo tipo de normatividad, política, jurídica, moral. En la filosofía, en ese sentido, pues como sabemos, produce un tipo de discurso fundamentalmente crítico, fundamentalmente cuestionador, y precisamente por esa abstracción y también por esa abstracción, un discurso capaz de, pues, sustraerse un poco de los requerimientos del presente y estar en condiciones de ser capaz de movilizar posibilidades, de alumbrar situaciones que, de atender meramente a los requerimientos del presente, pues sería imposible. Sería imposible hipotetizar, sería imposible imaginar. Les digo, todos los capítulos inconfundiblemente cumplen estos requisitos. Aquí los tenéis solo a modo de ilustración. Como veis, todos van muy prendidos de autores, argumentos y conceptos que proceden de pensadores contemporáneos. Ciertamente todos los que participamos en el libro pues tenemos una dedicación, si no exclusiva, sí preferente a la filosofía contemporánea, a la filosofía política contemporánea o a la estética contemporánea. Ángeles, Rosario y Leviga, decimos Rosario y María Luisa Bacarlet hablan desarrollan un artículo muy bonito sobre, a partir de Deleuze, ellas son unas grandes estudiosas de Deleuze, centrado en analizar eso que ahora está muy de moda, ¿no? Que es la figura conceptual del acontecimiento político, ¿no? de las irrupciones de novedades en el orden político que no están previstas, ni siquiera son alumbrables o imaginables o previsibles, ateniéndose a la lógica que gobierna las praxis políticas convencionales, y tratan de explicar ese tipo de irrupción sirviéndose de algunos argumentos e ideas de Deleuze. Antonio no voy a decir aquí, porque está aquí presente, él contará mucho mejor que yo de qué va su texto. Israel, que es responsable de la revista Metapolítica y que está haciendo cosas muy interesantes, elabora un texto sobre el concepto de espectro muy sugerente. Realmente es un texto acerca de los límites, acerca de las dificultades del concepto tradicional de representación política para vérselas con algunas de las manifestaciones sociales y políticas de nuestro presente. Como veis, siempre la filosofía, mostrando esas limitaciones, utiliza el concepto de espectro para mostrar esto. Yo que hago un texto, pues una de las cuestiones que los que me conocéis sabéis que me interesan, que es relacionado con los presupuestos teológicos, el pasado teológico de algunos de nuestros conceptos políticos y de las sinergias, de las complementariedades que hay entre la conceptualización de la experiencia del tiempo y el tipo de conceptualización de la política que va aprendida de esa conceptualización de la experiencia del tiempo. A tal comprensión de la experiencia temporal le corresponde una determinada comprensión y posibilidad de la política, y viceversa. Tal comprensión o determinada comprensión de la política es índice y es factor de una determinada experiencia del tiempo. Hablo un poquito de eso ahí. Aquí estoy yendo muy rápido, pero luego aquí la idea es que luego, si queréis preguntar algo que charlemos. Ángel, que reconstruye a partir de la filosofía de Ernest Heller, de la cual es un gran experto, como sabéis, una alternativa al universalismo moral, al liberalismo y al nihilismo. Se sirve de categorías de Ernest Heller y de Hannah Arendt para defender un tipo de universalismo moral que respeta la particularidad. Iván Uraga, que hace un texto sobre, a partir de Deleuze y de Zizek,
bueno, mostrando algo que también es muy cercano a mí, ¿no? Muy cercano a las cosas que yo hago y a Antonio, que es ese tipo de dimensión ontológica que tienen determinadas conceptualizaciones de la política y como, bueno, ya hablábamos en clase de la clave, ¿no? y de la comprensión ontológica que hay en la clau de la identidad popular, ¿no? Como la emergencia de un novum, de una novedad en la tierra, ¿no? Y ya está. Este es el contenido muy someramente con cierta voluntad de síntesis y de prisa, que tengáis un marco general de lo que contiene este volumen del libro que presentamos hoy aquí. Acabaría, para no prolongar más, que haya tiempo luego para charlar, después de que hablen los compañeros, acabaría pues dando las gracias públicamente, por supuesto, a Mara Bacarlet y a Rosario Pérez Bernal. Sin ella, sin su ánimo, sin su ilusión, sin la pasión que las dos han puesto en este proyecto. Y luego también, por supuesto, en el caso de mis compañeros, de Ángel Prió, que no está aquí, y de Antonio Campillo, pues la generosidad también por participar, en principio sin saber un poco, lanzándose al vacío. Les pedí un texto y me dijeron que sí, bueno, te lo damos, y entonces, bueno, pues gracias a eso, pues al final esto ha visto la luz y nada, estoy muy contento que haya sido así, y nada más. Buenas tardes. Bueno, pues yo quiero comenzar también alegrándome de que este proyecto haya llegado a puerto, ¿no? Proyecto de colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad de Murcia, y en particular entre las personas, profesores de los dos lados del Atlántico, ¿no? Y por lo que a mí toca, evidentemente, quiero agradecer muchísimo el trabajo de Alfonso Galindo, porque aunque él ha cargado todo el impulso y la iniciativa en las compañeras de México, pero él también ha sido uno de los promotores, digamos, de esta idea y los que han participado en la coordinación del libro. Bueno, no sé muy bien si yo debería contar aquí, digamos, mi contribución al libro. En cualquier caso, sí que quería reflexionar un poco, porque creo que merece la pena luego, si queréis preguntar cosas o que charlemos, digamos, sobre estos temas, reflexionar un poco sobre este mismo proyecto del libro Pensar lo político, hoy, ontología y mundo contemporáneo, y cómo he intentado yo, digamos, abordar esta cuestión, ¿no? Bueno, yo llevo muchos años, como sabéis, los que me conocéis, ya habéis sido alumnos míos en la facultad o habéis leído algún texto mío, justamente trabajando, por así decirlo, en una zona intermedia entre la filosofía y la política, en sentido amplio, la historia, ¿no? La política, digamos, la teoría social. En parte también por mi propia formación, es decir, yo tengo esa doble formación de filosofía y de sociología, y siempre me he movido un poco entre la filosofía y las ciencias sociales. Y una preocupación constante tiene que ver con el subtítulo de este libro, ¿no? Ontología y mundo contemporáneo. Por un lado, digamos, la filosofía, la ontología es, por así decirlo, la parte dura, ¿no?, de la filosofía, la parte como más especulativa, efectivamente, ¿no?, o la base, digamos, del pensamiento filosófico. Y efectivamente trabaja con conceptos, como decía Alfonso, con conceptos universales, con conceptos abstractos, y se supone que eso es lo que permite al pensamiento filosófico tomar distancia de la realidad inmediata, digamos, alejarse de la cotidianidad, de la urgencia, de los problemas de la vida cotidiana, de la política, que parece ser lo que nos atrapa, digamos, cuando abrimos el periódico o leemos en internet la última noticia, ¿no? Es decir, parece que, bueno, desde Platón, ¿no?, el filósofo, para ser filósofo, tiene que alejarse de la política, ¿no?
tiene que alejarse de la urgencia, de las luchas, de las contiendas, de los problemas. Pero por otro lado, se supone que se aleja uno para justamente tratar de pensar la política, tratar de pensar el mundo en el que vivimos, tratar de pensar cuáles son esas redes que nos atan a los demás, el mundo cotidiano, etc. Y eso es muy complicado, porque la tendencia del filósofo es justamente a quedarse atrapado en los conceptos, ¿no? En el juego lógico, semántico de los conceptos, ¿no? Y como decía Canetti, Canetti decía que los filósofos tienen la costumbre de reducir la complejidad del mundo a unos cuantos conceptos, ¿no? Y por eso la filosofía, al mismo tiempo que realiza ese trabajo de distanciamiento, de abstracción, de análisis de las palabras, de los términos que utilizamos de manera crítica en nuestra vida cotidiana, y se trata de tomar los conceptos y someterlos a los análisis críticos, al mismo tiempo tiene que estar muy atenta a la realidad concreta, contingente del mundo en el que vive. Y eso significa estar muy atentos, por ejemplo, a lo que se investiga por parte de los historiadores, sociólogos, antropólogos, economistas, es decir, las llamadas ciencias sociales. Es decir, la filosofía no puede pensar el mundo contemporáneo si no mantiene un diálogo muy estrecho con las ciencias sociales contemporáneas. ¿Por qué? Pues porque son los especialistas de esas distintas disciplinas los que se dedican al trabajo empírico, a la investigación, con los fenómenos, con los acontecimientos, con los datos, con los problemas, ¿no? Es decir, a pisar tierra, por así decirlo. Y por tanto a aportar a la filosofía los materiales sobre los que debe trabajar, sobre los que debe reflexionar, para evitar que el filósofo entre en una especie de bucle autista, que es el bucle de los conceptos. Por un lado, por tanto, la filosofía tiene que estar muy próxima, muy atenta a lo que se hace en las ciencias sociales, y por otro lado, a lo que se hace en el mundo real, es decir, a los movimientos sociales, a los que trabajan realmente creativamente, es decir, a los que crean realmente nuevas formas de convivencia política, nuevas formas de acción política. Yo creo que, por ejemplo, leyendo los materiales, los documentos que elaboran asociaciones, organizaciones, ONG, yo aprendo muchísimo, porque ahí se ve, digamos, un trabajo de creación de experiencias políticas nuevas, de creación de conceptos. Por lo tanto, la filosofía tiene que, por un lado, alejarse para ese trabajo del concepto, y es muy importante, y ese es lo que podríamos llamar la dimensión ontológica del pensamiento filosófico, y por otro lado, tener, ¿no?, una mirada muy atenta a lo que se investiga y a lo que se hace, a cómo se actúa, ¿no?, la investigación y a la acción. Bueno, esto es un poco una especie de principio metódico que yo he mantenido siempre, y en la contribución a este... Y de hecho creo que los autores a los que recurrimos aquí, ¿no?, Deleuze o Foucault o Derrida, en fin, es decir, los grandes filósofos hacen eso precisamente, yo creo que hacen eso, ¿no? Ese doble trabajo, ¿no?, el trabajo del concepto y el análisis de los acontecimientos, de los problemas, de las novedades del presente. De hecho, yo en el texto que tengo aquí en este libro, pues empiezo justamente sirviéndome de Foucault, de un famoso pasaje de Foucault donde él dice que desde que Kant hace 2 siglos se preguntó qué es la ilustración, ¿no?, pues la filosofía comenzó a pensar el presente. Sí, filosofía que es lo más abstracto, y empezó a hacer lo que Foucault llama ontología del presente, ¿no?, ontología de nosotros mismos. Kant, que por un lado pasa por ser justamente el filósofo del sujeto trascendental, de las condiciones universales de la experiencia, en fin, ¿no?, del universalismo moral, ¿no?, es a la vez, dice Foucault, el que inaugura un estilo, una manera de pensar la propia época, el propio tiempo,
que a partir de entonces ya va a ser una constante en toda la filosofía contemporánea, con Hegel, con Marx, con Nietzsche, con Max Weber, con la Escuela de Frankfurt, etc., ¿no? Un cierto estilo de pensamiento que consiste en Hegel, por ejemplo, dirá, ¿no? La filosofía es la propia época elevada a concepto, ¿no? La conciencia que una época tiene de sí misma. Pues eso, ¿no? Se inaugura esa tradición, ¿no? Yo lo que hago ahí es, el texto de mi artículo se titula ¿qué es la globalización? Justamente para mostrar que la reflexión sobre nuestro propio presente hoy, en el siglo XXI, 2 siglos después de Kant, por un lado repite esa actitud kantiana de cómo podemos pensar nuestra propia época, cómo elevarla a conceptos o traducirla en conceptos, pero por otro lado estamos muy lejos del siglo XVIII. Es decir, justamente los 2 siglos que han transcurrido desde entonces no han transcurrido en vano. Y por tanto las grandes categorías filosóficas, políticas, jurídicas que hemos heredado de la Ilustración, pues tienen que ser profundamente revisadas, porque no nos sirven para pensar el siglo XXI. Por ejemplo, todo el pensamiento político moderno ha estado centrado en la figura del Estado-Nación soberano, que es el gran invento de la Europa moderna. Bien, todas las categorías de pueblo, de nación, de representación, de democracia, de ciudadanía, de derechos, todo el sistema conceptual con el que hemos pensado la política gira en torno al Estado-Nación como comunidad política canónica. Bueno, pues muchos de los textos de este libro ya se sitúan en un espacio distinto de esa tradición. Es decir, hay que repensar las categorías políticas más allá del Estado-Nación soberano. Es decir, se trata de, por así decirlo, politizar otros espacios de experiencia, otras esferas de la vida humana que estaban despolitizadas, ¿no? Y aquí entra pues todo lo que se llama la política de la vida, o la biopolítica en el caso de Foucault, o la micropolítica de la que habla Deleuze, ¿no? Pero también por arriba, digamos, los grandes problemas de la globalización. Globalización no solamente económica, tecnológica, etcétera, sino también ecológica, medioambiental. Es decir, porque uno de los fenómenos fundamentales de nuestra experiencia contemporánea es que nos hemos dado cuenta de que vivimos en un planeta finito, con unos recursos finitos. Es decir, hoy día, digamos, la política va desde lo más íntimo, el cuerpo, la identidad sexual, ¿no? La vida, todos los debates de la bioética, ¿no? Que tienen que ver con las posibilidades de transformación del genoma, del cuerpo, etc. Por eso necesitamos nuevos conceptos, pero no solo nuevos conceptos, necesitamos también ver qué se está haciendo, qué se está investigando en todos estos campos y qué se está creando, qué están creando los nuevos movimientos sociales, las nuevas organizaciones sociales. Y es este juego, ¿no? Entre la reflexión conceptual y la investigación, acción coyuntural, ¿no? de cada contingencia, de cada momento histórico. Es ese terreno un poco intermedio el que obliga a la filosofía a estar continuamente repensándose, ¿no? Bueno, y ya con esto termino, una última cosa. El subtítulo de mi texto se llama La filosofía como cosmopoliética, porque en este caso me sigo de otro texto también de Foucault, por cierto, que es el último curso que antes de morirse, en el 84, sobre Grecia, precisamente, sobre la filosofía en Grecia, en concreto la parresía, la libertad de palabra, el hablar en público, el hablar franco, libre. Ahí Foucault dice una cosa que yo suscribo totalmente, la dice así como de pasada, y es que la filosofía desde que nació en Grecia trata de pensar a la vez 3 cosas completamente distintas, que son el cosmos, la polis y el ethos. El mundo, el nosotros, la convivencia humana y la subjetividad. Y cómo se articulan entre sí el mundo
el nosotros y el yo. Bueno, pues eso es para mí la filosofía. El problema es que esa articulación en cada momento histórico, cada época, pues es distinta. Y hoy tenemos que pensar cómo se articula nuestra relación con el mundo físico, la naturaleza, nuestra relación con los otros, en otros o en unos otros que no es ya el de la nación, el Estado-nación, y cómo pensar nuestra propia identidad subjetiva. Bueno, pues por ahí va un poco el texto que aparece aquí en este magnífico libro, coordinado por Alfonso Galindo y por Rosario Pérez Bernal. Nada más. Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor y un placer estar aquí en este acto. Ahora lo diré. ¿Por qué? Bueno, gracias en primer lugar a los asistentes que están en la sala y a la Universidad Autónoma del Estado de México, que ha sido pues, la promotora, la financiadora, según Alfonso decía. No, si este libro no nos ha costado nada, para que veamos ya el nivel que tenemos de austeridad. Que eso es un mérito, no sé si es un mérito. Bueno, la austeridad también es pues, política y no negativa. Bueno, para mí estoy muy contento de estar aquí, que no soy licenciado en Historia, doctor en Historia, pero bueno, como por eso de que se dice que éramos licenciados en Filosofía y Letras, a mí me dio clase en primero de carrera Eduardo Bello. Me acuerdo perfectamente de sus clases, todavía lo tengo, ahora mismo puedo recordar su imagen, nunca está de más recordarlo, esa clase de primero de carrera, su historia de la filosofía, que era magnífica, sus apuntes y su forma de comunicar. También soy profesor de Antonio, él no se acuerda, él me dio un curso de doctorado que era sobre familia, Estado, en un programa de doctorado que era también de historia. Antonio Campillos, que es un filósofo de la historia y de las ciencias sociales. Él colaboraba en un programa de doctorado que era de historia, familia, historia moderna, contemporánea, en el año 95, por ahí, parece que era. Y recuerdo perfectamente ese curso también magistral. También su libro Variaciones sobre la vida humana, una teoría de la historia, que me sirvió, porque aunque soy doctor en historia, me dedico a la didáctica de las ciencias sociales. He sido, ya hablaré de Alfonso, también profesor catedrático de Geografía e Historia, pero cuando los de didáctica de las ciencias sociales, que somos una ciencia bastante práctica, eso de la didáctica, pues también tenemos que teorizar, y yo me leí bastantes documentos de filosofía de la historia, de metodología de la historia, y el libro este fue de una teoría de la historia, fue un referente a la hora de elaborar pues, los primeros documentos, proyectos docentes y demás. Con Antonio también tengo una afinidad, hablando de lo político, aunque trabajamos en el mismo edificio no lo veo nunca, pero lo veo por el Facebook. Y hay una afinidad política, por de vez en cuando le doy a me gusta a sus comentarios. Y con Alfonso Galindo, pues hasta hace poco teníamos un origen común por doble motivo, como profesores de secundaria y luego como asesores de formación permanente del profesorado. Además me parece que era de la misma asesoría de ámbito sociolingüístico, porque en la geografía y la historia, las filosofías, estábamos en los centros de formación del profesorado en el mismo ámbito. Yo de esa época de los centros de profesores y recursos también me acuerdo de una grata experiencia que tuve, porque fui el asesor de formación que organizó también en los años 90 el primer curso de didáctica de la filosofía. Me acuerdo del coordinador Teodoro Antoninos, que algunos lo conocerán. Pues bueno, y Emilio fue ponente de ese curso. Me parece que esta es una charla sobre la argumentación. Pues ese curso de didáctica de la filosofía, que nunca había habido cursos de formación del profesorado en los centros de profesores, que coordinó Teodoro, pues también me dio la buena impresión, aparte del trato en los institutos con el profesorado en general de filosofía. No sé si hay profesores de secundaria o aspirantes a secundaria, pero dentro de todas las especialidades, aunque yo soy de geografía e historia, yo reconozco la capacidad intelectual de filosofía, de la especialidad de filosofía, y su nivel de conceptual. No solo porque traten con conceptos, leen bastante, cosa que no todo el mundo hace. Por eso ya no quiero seguir insistiendo sobre los niveles intelectuales del profesorado de secundaria ni los de primaria.
Pero el profesor de filosofía secundaria, bueno, me parece, no sé si es por la carrera, la formación que le dan en la facultad, o porque nacen así ya, pero tienen un nivel elevado y para mí siempre han sido un referente. Bueno, yo como también quería citar a Ángel Prior, que es de mi pueblo, no porque sea de mi pueblo, sino porque es coautor del libro, también compartimos también orígenes en la enseñanza secundaria, él también fue catedrático de secundaria. Y mi intervención aquí, pues yo lo que, como profesor de la Facultad de Educación, me voy a centrar en que añadirle un verbo. Dice pensar y educar lo político. De eso me voy a centrar en esta breve intervención, en dos ideas, en esa línea de educar lo político, que es la primera, que no es posible la convivencia en democracia sin pensamiento, cultura y educación política, la necesidad de la educación política. Y la segunda, que la filosofía debe de enseñar a pensar, como acaba de decir Alfonso, de forma crítica. La historia debe de enseñar a pensar históricamente, y ambas, la filosofía, la historia, las ciencias sociales, deben de enseñar a pensar políticamente en la línea de la importancia del pensamiento crítico, pensamiento histórico, pensamiento filosófico en la actualidad. Precisamente una rama de la historia, igual que en la filosofía existe, es la historia política. Aquí quiero recordar las palabras de John Seeley, catedrático de Historia de Cambridge, que decía que la historia es la política del pasado, la política es la historia del presente. La relación entre los individuos y el respeto hacia los otros viene motivada también por la esfera política y pública. En esta esfera es donde los valores pasan a transformarse en actos, donde se regula la convivencia real de los individuos. Sin embargo, debemos preguntarnos qué sucede hoy en la enseñanza obligatoria, cuando incluso los estudiantes que acceden a la universidad carecen en su mayoría de los mínimos conocimientos en el campo de la política. Al menos a los que les damos clase en la Facultad de Educación. Además, la sociedad civil, pues, como sabemos, manifiesta un cierto rechazo hacia la política, los partidos políticos, y especialmente los políticos. Hoy el último sondeo del CIS y siguen apareciendo que los políticos parece que eran el tercer problema más importante. Primero es el paro, el segundo está por ahí la corrupción, que parece que ha subido algo, pero el tercero son los políticos, como en sí mismo como político, como problema político. En este caso, valga la redundancia. Precisamente la desconfianza que se observa ante la política, el politiqueo, las actitudes de la clase política, que muchas veces pues son consecuencia también de la sociedad. Tenemos un poco también lo que nos merecemos. Como sabemos, la política no son solo los políticos. Conocer esas reglas de juego, las instituciones, cómo resolver la disparidad de opiniones, los problemas generados en la convivencia, todo esto es objeto de estudio y de enseñanza en todos los niveles educativos. La democracia, entre otras muchas cosas, también es cultura política. La adquisición de una cultura democrática requiere la defensa de conceptos como igualdad o justicia, que son realmente frágiles. No en vano, cada vez son más frecuentes el aumento de los partidos que defienden ideas autoritarias, que hay que recortar derechos sociales y civiles, y el auge de los partidos de extrema derecha en Europa y parte de América. Precisamente recuerdo unas palabras que he utilizado en alguna publicación, las palabras de Adorno, que dice que la exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas las que hay que plantear a la educación. En ese ámbito de la necesidad de la educación política, pues implica que hay que enseñar una serie de capacidades de análisis, de crítica, de resolución de conflictos, diálogo, toma de decisiones, que son precisamente los principios básicos de la sociedad democrática y que deben ser reforzados en la educación de los ciudadanos. La educación política no puede ser un aprendizaje estático de instituciones, organizaciones consolidadas, sino que debe facilitar la práctica de la racionalidad, la formación del pensamiento social, que cuestiona cualquier organización social, su estructura como un sistema de libertades, el poder, discutir sobre la reparto de responsabilidades, las desigualdades, los prejuicios que son una forma de vida. Los prejuicios en sí no son negativos, lo importante es controlarlos, conocerlos. Vivir sin prejuicios es imposible. No es que sea imprescindible evitar los prejuicios, lo que sí es obligatorio es analizarlos, racionalizarlos y transformarlos en juicios conscientes. La capacidad de considerar los prejuicios, la capacidad de construir juicios coherentes, son piezas fundamentales de la cultura democrática.
Otra idea que quiero desarrollar es que las ciencias sociales, la ética, la filosofía en la escuela y en el instituto son fuente de valores y de materia de ciudadanía. Precisamente, a ver si ya de una vez esta LOMCE desaparece, no sé si me parece que pasó mañana en una huelga de filosofía, ese contexto actual que hace que los planes de estudio actuales que tenemos sean pues muy deficientes en cuanto a esa educación para la democracia, educación política y educación para la participación política o participación ciudadana. La enseñanza de las ciencias sociales y la ética, respetando el rigor científico y los intereses y necesidades del alumnado, debe de introducir en el currículo precisamente problemas sociales relevantes, aspectos que son significativos para el ciudadano y que configuran su entorno de experiencias. La integración crítica del alumnado en la sociedad debe constituir una finalidad básica para la enseñanza de las ciencias sociales y las humanidades. Las actitudes de concienciación, compromiso, deben ocupar un lugar destacado en la formación del ciudadano. Esta educación ciudadana es un concepto multilateral que alude a aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales y éticos de las sociedades democráticas modernas. Un proceso de aprendizaje para la vida orientado a la participación activa y responsable de los individuos en la vida democrática, a la creación de innovaciones sociales entre diferentes instituciones y grupos, así como a la igualdad, la solidaridad y la cohesión social. Por último, destacaré la idea de la educación para la democracia y para la participación política. La democracia no se puede definir, como sabemos, solo como un conjunto de leyes, sino que es una cultura política. La educación política implica el aprendizaje de capacidades, de análisis, de crítica, de resolución de conflictos, diálogo, toma de decisiones. En definitiva, en las sociedades actuales, caracterizadas por ser cambiantes, diversas y cosmopolitas, el sistema democrático es el único que puede garantizar el respeto de todos los individuos y colectivos que las componen. Y el mantenimiento de este sistema democrático precisa de una sólida educación política. Esta educación política implica el aprendizaje, por tanto, de ideas como la participación, que significa ejercer poder. El aprendizaje de esa participación se basa en tres grandes premisas: querer participar, saber participar y poder participar. Y propiciar espacios reales de participación en los contextos educativos. Habilitar la participación de los estudiantes es una forma de empoderarlos. Nada más, muchas gracias por su atención. Bueno, en este clima distendido y friendly, como dicen los americanos, si queréis hacer algún comentario, observación, pregunta o demás, si queréis aportar vuestra opinión sobre el libro. Yo no tanto sobre el libro, sino por la temática de fondo que aglutina las aportaciones. No sé si hasta qué punto es legítima esta pregunta, dado que por lo pronto podría planteársela a los autores de forma más íntima en la facultad, y hasta cierto punto estoy tirando piedras contra mi propio tejado. Pero me parece que toda esta preocupación por la ontología política, siempre cabe la duda de hasta qué punto está separada de la propia política efectiva, real, bueno, etcétera. Es decir, si hacemos ontología de la política, ¿hasta qué punto nos arriesgamos a alejarnos de la política real? Me gustaría plantear la duda al revés. Hacer ontología política, ¿en qué afecta a la propia ontología? Esto cabría así de pronto dos posibilidades. Una, enfrentarnos a que no existe ontología sin política, y la segunda está en que la ontología podría estar repartida entre una serie de ontologías parciales y disciplinas independientes, pero en cualquiera de los dos casos, bueno, el tercero es la gran ontología, una ontología exenta de cualquier tema. En cualquiera de los casos, el adjetivo ontológico se queda un poco vacío, ¿no?, de significado. Vamos a ver, lo primero, lo que se me ocurre decir
también para no convertir esto en algo excesivamente academicista y escolar, es que, bueno, ciertamente, como tú sabes, ¿no?, hay filósofos en los cuales la comprensión ontológica de la política, que para mí, a pesar de que sea una frase muy rimbombante, no deja de ser algo tan trivial, si quieres, ¿no?, y soy así un poco provocativo, tan trivial como el servirse de categorías pertenecientes a ese campo de sentido y de acción, que es la ontología, para aprender y comprender fenómenos sociales, históricos y políticos. Eso es la ontología. En cierto modo se puede entender así la ontología política. En muchos de ellos sí que es un expediente que les conduce a una desafección de la política, a un cuestionamiento de las mediaciones políticas, toda esta gente que yo denomino a veces impolíticos, ¿no?, y que al fin y al cabo acaban instalándose en una suerte de pasividad, de mero juego conceptual, donde parece que cualquier política efectiva sería una traición de la pureza prístina del ser, de la libertad, y que por lo tanto, en aras de mantener esa pureza del ser y la libertad y de las posibilidades inagotables del hombre, pues renuncian a toda política real, porque sería una alienación, sería algo groserísimo, ¿no? Más allá de eso, luego también vemos a otros, por ejemplo, el que hemos citado y que estamos esta mañana hablando, Laclau, en el cual esa fusión de ontología y política, en mi juicio, funciona muy bien. A mí me resulta muy sugerente. Y es un señor que dice, pues bueno, que sí, que la plenitud, la totalidad, la justicia, el ser, ¿no?, que dicen los ontólogos, en el fondo solo es aprehensible, asible, hegemonizando, ¿no? O sea, con una política concreta, con un nombre concreto, con un lema concreto, con una demanda concreta que acaba tomando el lugar del todo, aunque eso es un proceso de alienación, pero es que es la única forma. O sea, a mí me gusta más decirlo como Rorty, ¿no?, el ser, de alguna forma la única manera de acceder a la plenitud de los bienes que queremos los seres humanos es comprometiéndose con una particularidad, con todo lo que eso lleva de traición. En fin, en ese juego pues hay gente pensadores que se decantan más por una opción, y pensadores en los cuales su discurso ontológico no solo no rehuye el dejarse enriquecer por la praxis política concreta, como decía Antonio, por los movimientos sociales, por la vitalidad de la vida civil, y otros que están, como decía, creo que era Lucas de Heidegger, instalados en el Hotel Abismo, de ahí no salen, ¿no? Hay todo eso. Pero eso es a bote pronto lo que se me ocurre decirte. De todos modos, es que yo creo que también un poco el signo de los tiempos, es decir, esto que decía Pedro antes de que las encuestas dicen que el tercer problema político son los políticos, es que efectivamente, y eso lo dicen todos los sociólogos políticos, todos los politólogos, es decir, estamos viviendo una época de desafección hacia la política, a la política en el sentido más convencional de la lucha partidaria por unas elecciones, ¿no?, ganar unas elecciones en una competición electoral y hacerse con el poder político de un gobierno, de un Estado, etc. Es decir, lo que llamamos hoy democracia es fundamentalmente la democracia de partidos, que no es tan antigua, tiene un siglo. O sea, la democracia de partidos, tal y como la conocemos, se constituye a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando se generaliza el sufragio universal. Es decir, cuando todos los ciudadanos adultos, trabajadores, mujeres, tal, adquieren el derecho al voto, es cuando surgen los llamados partidos de masas, ¿no?, partidos de clase, tal, y surgen los parlamentos en el sentido que conocemos, con partidos de izquierda, de derecha, de centro, de derecha. Entonces, luego esos partidos de clase se convierten en los años 50-60 en partidos atrápalo todo, que por cierto fue un concepto de un politólogo alemán, lo que ahora Pablo Iglesias y Errejón llaman la transversalidad no es una novedad, es decir, es un invento muy antiguo, que es la idea del partido atrápalo todo, ¿no? Y ya a partir de los años 80 se inicia lo que un politólogo llama los partidos cártel.
Es decir, partidos cuyo objetivo fundamental es hacerse con recursos públicos, patrimonio, cargos, es decir, se convierten en grandes agencias de colocación, ¿no? Y eso está analizado, estudiado, investigado por los... ¿no? Ha habido una deriva de la democracia de partidos que la ha vuelto cada vez más cuestionada por la ciudadanía. Hay una crisis de la representación política, pero eso no solo en España, en todo el mundo, es una crisis de representación política, y por eso emergen partidos nuevos, tanto a la izquierda como a la derecha, es decir, digamos, contra los grandes partidos mayoritarios, sea el republicano y demócrata en Estados Unidos o de conservadores y socialdemócratas en Europa. Es decir, surgen partidos populistas, tanto de derechas como de izquierdas. ¿Por qué? Porque los grandes partidos mayoritarios y los grandes sistemas de representación generan mucha desconfianza en la gente. Es decir, la crisis de la política no es un problema de los filósofos solamente, es un problema general. Yo creo que ese es en ese contexto en el que han surgido todos estos impolíticos, es decir, toda esta idea de pensar una especie de más allá, ¿no?, de la política, ¿no?, que a veces pues, conduce a callejones sin salida, ¿no? Pero sí es verdad que hay que repensar la política, eso es obvio, pero por los tiempos en los que vivimos, ¿no? Pensar los mecanismos de representación, repensar el papel de los propios partidos políticos, las escalas del gobierno, claro. También este es otro tema, cada vez más los gobiernos delegan parte de su responsabilidad hacia instituciones y organismos no electos, como son los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea. Es que estamos entrando en un mundo en donde, por eso decía yo al principio, en donde lo que eran nuestras ideas de la soberanía, de la representación, se están desmoronando. Es decir, seguimos utilizando esos conceptos, seguimos teniendo las mismas instituciones y tal, pero las cosas funcionan de otra manera. Luego necesitamos esa distancia, no sé si llamarla ontológica o filosófica, como quieras, pero sí es verdad que necesitamos una cierta distancia crítica para pensar qué está pasando, ¿no? Y por tanto para revisar nuestros propios conceptos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que el concepto de política es tan extenso, ¿no? Podemos decir que toda vida en común, ¿no?, es política, ¿no? Eso ya lo decía Aristóteles, ¿no? Somos animales políticos. Claro, desde ese momento, lo que dice el feminismo, lo personal es político, lo que dice el ecologismo, pues tu manera de consumir es política, en fin. Claro, es que hemos extendido tanto el campo de lo político que cualquier actividad humana, digamos, puede ser, digamos, politizada o pensada políticamente. Y eso plantea un problema, ¿no? Eso plantea un problema porque entonces, cuando extendemos tanto un concepto, ya no nos sirve, ¿no? Es como un comodín que si lo utilizas para todo, entonces no te ayuda a comprender la especificidad de los problemas. Yo creo que está pasando hoy un poco eso con el concepto de lo político, lo hemos dilatado tantísimo, hablamos de biopolítica, o de ecología política, o de tecnopolítica, o de infopolítica, o sea, de ontología política, ¿no? Pero creo que tiene que ver, en cierto modo, con el hecho de que lo que hasta ahora era la política tiene una profunda crisis de legitimidad, ¿no? Me surge una cuestión a raíz de lo que has dicho que me parece muy interesante y que además yo lo he pensado una vez, que es verdad que cuando se reinterpretan mucho los conceptos y se acaban usando de multitud de formas, al final se acaban expansionando de una manera que, claro, no nos sirve ya para un poco comprender la realidad, porque ya perdemos el norte de a qué realidad refieren. Entonces yo me pregunto si, por ejemplo, teorías que hoy en día están en boga, ¿no?, como por ejemplo Laclau es un pensador que ahora mismo todo el mundo tiene que conocer, ¿no?, para conocer un poco cómo funciona la realidad política actual. Entonces yo pienso si, por ejemplo, concebir los conceptos políticos
como significantes vacíos, que no sé si comprendo del todo bien qué significa eso de significante vacío, pero teniendo la idea que yo tengo de ese concepto, no sé si el hecho de concebir los conceptos políticos como significantes vacíos que están al uso, ¿no?, de intereses ideológicos, no sé si eso ayuda precisamente a desvirtuar los conceptos que precisamente nos sirven para comprender la realidad. Entonces no sé hasta qué punto puede ser pernicioso basarse en ese tipo de metodología para tratar los conceptos políticos con los que nos referimos a la realidad y a la gente. Entonces os pregunto qué opináis en relación a eso. Primero daros las gracias por darme la palabra. Bueno, lo de la cloud, a mí, yo leí hace muchos años a la cloud antes de que se convirtiera un poco en un referente de Podemos, ¿no?, de aquel partido. Y lo que menos me gustó de la cloud fue Lacan, ¿no?, el uso que hace de Lacan. Me parece que lo que confunde más su análisis, porque quitas a Lacan y el resto de análisis, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Pero bueno, lo del significante vacío es que, y yo creo que ese es uno de los problemas que tiene la teoría política de Laclau, ¿no?, la teoría del populismo, ¿no?, lo que él llama la razón populista, ¿no? Y es que uno no sabe muy bien si es una teoría descriptiva o normativa. Es decir, se limita a describir cómo en cualquier país, cualquier comunidad política se forman mayorías hegemónicas. Lo que dice es que, bueno, vivimos en sociedades cada vez más plurales, ¿no? Ya no hay los buenos y los malos, los ricos y los pobres, ¿no? El concepto marxista de lucha de clases, según Laclau, es insuficiente porque no tiene en cuenta la pluralidad social, ¿no? Hay muchas formas de desigualdad, muchas formas de discriminación, muchas formas de dominación, ¿no? No todas son reducibles a la explotación económica, porque está el movimiento feminista, está el movimiento de arte, hay muchas formas de contestación social, de violencia social, y entonces se necesita construir. O sea, la mayoría social no está dada, sino que hay que construirla. Esa es la función que tienen, digamos, los significantes vacíos, es decir, ideas, consignas, ¿no?, símbolos, líderes, que supone que aglutinan a una diversidad social y conforman una mayoría. ¿Y con qué objetivo? Llegar al poder. Entonces yo pregunto, ¿para qué? Quiero decir, porque, bien, si de lo que se trata es de diseñar una estrategia para lograr la hegemonía social, pues tú eres como Maquiavelo, ¿no? Es decir, déjense ustedes de decir lo que debería ser, yo les voy a decir lo que es. Esto es lo que es la política. Luchas por la hegemonía. Bien. Entonces, uno de los problemas con los que se ha encontrado Podemos, ¿cuál es? Que diseñó inicialmente toda su estrategia, como dijeron ellos mismos, ¿no?, como una máquina de guerra electoral. Bien. ¿Para qué? Es decir, ¿dónde está la dimensión normativa? Porque la máquina de guerra electoral la puede organizar cualquier mayoría social, con cualquier objetivo político. Es decir, ahora mismo en Estados Unidos pues, ha creado una mayoría social populista. Y el análisis de Laclau funciona. En los partidos de extrema derecha europeos, el análisis de Laclau funciona. O sea, dicen, los inmigrantes, significante vacío. Los inmigrantes, no. Cierre de fronteras. Ese es un significante vacío. Una sola consigna vale para aglutinar, ¿no?, a una mayoría social. ¿Y qué hemos ganado con eso? Es decir, en el caso de Laclau yo veo que, bueno, describe cómo se forman, o cómo se pueden formar. Es decir, cómo puedes tú diseñar una estrategia para formar mayorías sociales, pero no dice qué tenemos que hacer con ellas. A mí me gusta más su mujer, Chantal Mouffe. Creo que sí tiene una visión más normativa de la política. O sea, ella dice, bueno, lo que decía Pedro de la democracia, dice, vamos a ver, tenemos que pensar sociedades democráticas a la altura de los tiempos en que vivimos, que son tiempos con una mayor pluralidad social, intercultural,
sexual, etc. Y por tanto tenemos que pensar formas de democracia, ella la llama agonística, ¿no? Donde la competencia política sea compatible con el reconocimiento de esa pluralidad. Pero esa pluralidad está sostenida por una serie de principios. Son la libertad, la igualdad, la justicia, etc. En ella yo veo más claramente un intento de conciliar el análisis de las sociedades contemporáneas con esa propuesta normativa que en el caso de la clave. Veo más confuso. Y yo, de hecho, en fin, creo que ahí los líderes de Podemos deberían leer más a Chantal Mouffe que a la clave. Vamos, por rematar, vamos, lo que se han tenido estoy completamente de acuerdo, o sea, la teoría de la cloud, pero bueno, por eso a mí me resulta seductora para mi asignatura, ¿no? Es una teoría que está exenta de connotaciones normativas, de connotaciones prescriptivas, es una teoría en ese sentido estrictamente amoral. Explica de forma brillante cómo a partir de demandas sociales emerge un sujeto político. Entonces, bueno, es muy brillante haciendo eso, ¿no? Vinculando el mundo de la sociedad civil y de las necesidades sociales con la constitución de algo novedoso, de algo cualitativamente distinto que es lo político. Pero claro, lo político puede ser, no se mete en eso, ¿no? No se mete en eso y los significados son efectivamente vacíos, ¿no? En la jerga suya, pues cualquier realidad óntica puede convertirse en un proceso ontológico de constitución del pueblo. O sea, queda igual moralmente 880 y lo que se trata de explicar. Eso tiene la virtud para el teórico de resultar seductor, como un filósofo analiza asépticamente la lógica política, pero desde el punto de vista integral pues es frente de crítica. Entonces somos del área de filosofía moral, que se note. Bueno. Ni siquiera son alumbrables o imaginables o previsibles, ateniéndose a la lógica que gobierna las praxis políticas convencionales, y tratan de explicar ese tipo de irrupción sirviéndose de algunos argumentos e ideas de Deleuze. Antonio no voy a decir aquí, porque está aquí presente, él contará mucho mejor que yo de qué va su texto. Israel, que es responsable de la revista Metapolítica y que está haciendo cosas muy interesantes, elabora un texto sobre el concepto de espectro muy sugerente. Realmente es un texto acerca de los límites, acerca de las dificultades del concepto tradicional de representación política para vérselas con algunas de las manifestaciones sociales y políticas de nuestro presente. Como veis, siempre la filosofía mostrando esas limitaciones, utiliza el concepto de espectro para mostrar esto. Yo que hago un texto, pues una de las cuestiones que los que me conocéis sabéis que me interesan, que es relacionado con los presupuestos teológicos, el pasado teológico de algunos de nuestros conceptos políticos y de las sinergias, de las complementariedades que hay entre la conceptualización de la experiencia del tiempo y el tipo de conceptualización de la política que va aprendida de esa conceptualización de la experiencia del tiempo. A tal comprensión de la experiencia temporal le corresponde una determinada comprensión y posibilidad de la política y viceversa. Tal comprensión o determinada comprensión de la política es índice y es factor de una determinada experiencia del tiempo. Hablo un poquito de eso ahí. Aquí estoy yendo muy rápido, pero luego aquí la idea es que luego si queréis preguntar algo que charlemos. Ángel, que reconstruye a partir de la filosofía de Ernest Heller, de la cual es un gran experto, como sabéis, una alternativa al universalismo moral, al liberalismo y al nihilismo. Se sirve de categorías de Ernest Heller y de Hannah Arendt para defender un tipo de universalismo moral que respeta
la particularidad. Iván Uraga, que hace un texto sobre, a partir de Deleuze y de Zizek, bueno, mostrando algo que también es muy cercano a mí, ¿no? Muy cercano a las cosas que yo hago y a Antonio, que es ese tipo de dimensión ontológica que tienen determinadas conceptualizaciones de la política, y como, bueno, ya hablábamos en clase de la Clau, ¿no? y de la comprensión ontológica que hay en la Clau de la identidad popular, ¿no? Como la emergencia de un novum, de una novedad en latín. Eso cabría así de pronto dos posibilidades. Una, enfrentarnos a que no existe ontología sin política, y la segunda está en que la ontología podría estar repartida entre una serie de ontologías parciales y disciplinas independientes, pero en cualquiera de los dos casos, bueno, el tercero es la gran ontología, una ontología exenta de cualquier tema. En cualquiera de los casos, el adjetivo ontológico se queda un poco vacío, ¿no?, de significado. Vamos a ver, lo primero, lo que se me ocurre decir, también para no convertir esto en algo excesivamente academicista y escolar, es que, bueno, ciertamente, como tú sabes, ¿no?, hay filósofos en los cuales la comprensión ontológica de la política, que para mí, a pesar de que sea una frase muy rimbombante, no deja de ser algo tan trivial, si quieres, ¿no?, y sea así un poco provocativo, tan trivial como el servirse de categorías pertenecientes a ese campo de sentido y de acción que es la ontología para aprender y comprender fenómenos sociales, históricos y políticos. Eso es la ontología. En cierto modo se puede entender así la ontología política. En muchos de ellos sí que es un expediente que les conduce a una desafección de la política, a un cuestionamiento de las mediaciones políticas, toda esta gente que yo denomino a veces impolíticos, ¿no?, y que al fin y al cabo acaban instalándose en una suerte de pasividad, de mero juego conceptual, donde parece que cualquier política efectiva sería una traición de la pureza prístina del ser, de la libertad, y que por lo tanto, en aras de mantener esa pureza del ser y la libertad y de las posibilidades inagotables del hombre, pues renuncian a toda política real, porque sería una alienación, sería algo groserísimo, ¿no? Más allá de eso, luego también vemos a otros, por ejemplo, el que hemos citado y que estábamos esta mañana hablando, la Clau, en el cual esa fusión de ontología y política, a mi juicio, funciona muy bien. A mí me resulta muy sugerente. Y es un señor que dice, pues bueno, que sí, que la plenitud, la totalidad, la justicia, el ser, ¿no?, que dicen los ontólogos, en el fondo solo es aprehensible, asible, hegemonizando, ¿no? O sea, con una política concreta, con un nombre concreto, con un lema concreto, con una demanda concreta que acaba tomando el lugar del todo, aunque eso es un proceso de alienación, pero es que es la única forma. O sea, a mí me gusta más el objetivo político. Sí, ahora mismo en Estados Unidos pues, ha creado una mayoría social populista. Y el análisis de la Clau funciona. En los partidos de extrema derecha europeos, el análisis de la Clau funciona. O sea, dicen, los inmigrantes, significante vacío. Los inmigrantes, no, cierre de fronteras. Ese es un significante vacío. Una sola consigna vale para aglutinar, ¿no?, a una mayoría social. ¿Y qué hemos ganado con eso? Es decir, en el caso de la Clau yo veo que, bueno, describe cómo se forman, o cómo se pueden formar, es decir, cómo puedes tú diseñar una estrategia para formar mayorías sociales, pero no dice qué tenemos que hacer con ellas. A mí me gusta más su mujer, Chantal Mouffe. Creo que sí tiene una visión más normativa de la política. O sea, ella dice, bueno, lo que decía Pedro de la democracia, dice, vamos a ver, tenemos que pensar sociedades democráticas a la altura de los tiempos en que vivimos, que son tiempos con una mayor pluralidad social, intercultural,
sexual, etc. Y por tanto tenemos que pensar formas de democracia, ella la llama agonística, ¿no? Donde la competencia política sea compatible con el reconocimiento de esa pluralidad. Pero esa pluralidad está sostenida por una serie de principios. Son la libertad, la igualdad, la justicia, etc. En ella yo veo más claramente un intento de conciliar el análisis de las sociedades contemporáneas con esa propuesta normativa que en el caso de la clave. Veo más confuso. Y yo, de hecho, en fin, creo que ahí los líderes de Podemos deberían leer más a Chantal Mouffe que a la clave. Vamos, por rematar, vamos, lo que dice Antonio, estoy completamente de acuerdo, o sea, la teoría de la cloud, pero bueno, por eso a mí me resulta seductora para mi asignatura, ¿no? Es una teoría que está exenta de connotaciones normativas, de connotaciones prescriptivas, es una teoría en ese sentido estrictamente amoral. Explica de forma brillante cómo a partir de demandas sociales emerge un sujeto político. Entonces, bueno, es muy brillante haciendo eso, ¿no? Vinculando el mundo de la sociedad civil y de las necesidades sociales con la constitución de algo novedoso, ¿no? Ontología y mundo contemporáneo. Por un lado, digamos, la filosofía, la ontología es, por así decirlo, la parte dura, ¿no?, de la filosofía, la parte como más especulativa, efectivamente, ¿no?, como la base, digamos, del pensamiento filosófico. Y efectivamente trabaja con conceptos, como decía Alfonso, con conceptos como universales, con conceptos abstractos. Y se supone que eso es lo que permite al pensamiento filosófico tomar distancia de la realidad inmediata, digamos, alejarse de la cotidianidad, de la urgencia, de los problemas de la vida cotidiana, de la política, que parece ser lo que nos atrapa, digamos, cuando abrimos el periódico o leemos en internet la última noticia, ¿no? Es decir, parece que, bueno, desde Platón, ¿no?, el filósofo, para ser filósofo, tiene que alejarse de la política, ¿no? Tiene que alejarse de la urgencia, de las luchas, de las contiendas, de los problemas. Pero por otro lado, se supone que se aleja uno para justamente tratar de pensar la política, tratar de pensar el mundo en el que vivimos, tratar de pensar cuáles son esas redes que nos atan a los demás, el mundo cotidiano, etc. Y eso es muy complicado, porque la tendencia del filósofo es justamente a quedarse atrapado en los conceptos, ¿no?, en el juego lógico, semántico de los conceptos, ¿no? Y como decía Canetti, Canetti decía que los filósofos tienen la costumbre de reducir la complejidad del mundo a unos cuantos conceptos, ¿no? Y por eso la filosofía, al mismo tiempo que realiza ese trabajo de distanciamiento, de abstracción, de análisis de las palabras, de los términos que utilizamos de manera crítica en nuestra vida cotidiana, y se trata de tomar los conceptos y someterlos a los análisis críticos, al mismo tiempo tiene que estar muy atenta a la realidad concreta, contingente del mundo en el que vive. Y eso significa estar muy atentos, por ejemplo, a lo que se investiga por parte de los historiadores, sociólogos, antropólogos, economistas, es decir, las llamadas ciencias sociales. Es decir, la filosofía no puede pensar el mundo contemporáneo si no mantiene un diálogo muy estrecho con las ciencias sociales contemporáneas. ¿Por qué? Pues porque son los especialistas de esas distintas disciplinas los que se dedican al trabajo empírico, a la investigación, con los fenómenos, con los acontecimientos, con los datos, con los problemas, ¿no? Es decir, a pisar tierra, por así decirlo. Y por tanto a aportar a la filosofía los materiales sobre los que debe trabajar, de representación, de democracia, de ciudadanía, de derechos, todo el sistema conceptual con el que hemos pensado la política gira en torno al Estado-Nación como comunidad política canónica.
Bueno, pues muchos de los textos de este libro ya se sitúan en un espacio distinto de esa tradición. Es decir, hay que repensar las categorías políticas más allá del Estado-nación soberano. Es decir, se trata de, por así decirlo, politizar otros espacios de experiencia, otras esferas de la vida humana que estaban despolitizadas, ¿no? Y aquí entra pues todo lo que se llama la política de la vida, o la biopolítica en el caso de Foucault, o la micropolítica de la que habla Deleuze, ¿no? Pero también por arriba, digamos, los grandes problemas de la globalización. Globalización no solamente económica, tecnológica, etcétera, sino también ecológica, medioambiental. Es decir, porque uno de los fenómenos fundamentales de nuestra experiencia contemporánea es que nos hemos dado cuenta de que vivimos en un planeta finito, con unos recursos finitos. Es decir, hoy día, digamos, la política va desde lo más íntimo, el cuerpo, la identidad sexual, ¿no? La vida, todos los debates de la bioética, ¿no? Que tienen que ver con las posibilidades de transformación del genoma, del cuerpo, etc. Por eso necesitamos nuevos conceptos, pero no solo nuevos conceptos, necesitamos también ver qué se está haciendo, qué se está investigando en todos estos campos y qué se está creando, qué están creando los nuevos movimientos sociales, las nuevas organizaciones sociales. Y es este juego, ¿no? Entre la reflexión conceptual y la investigación, acción coyuntural, ¿no? de cada contingencia, de cada momento histórico. Es ese terreno un poco intermedio el que obliga a la filosofía a estar continuamente repensándose, ¿no? Bueno, y ya con esto termino, una última cosa. El subtítulo de mi texto se llama La filosofía como cosmopoliética, porque en este caso me sigo de otro texto también de Foucault, por cierto, que es el último curso que antes de morirse, en el 84, sobre Grecia, precisamente, sobre la filosofía en Grecia, en concreto la parresía, la libertad de palabra, el hablar en público, el hablar franco, libre. Ahí Foucault dice una cosa que yo suscribo totalmente, la dice así como de pasada, y es que la filosofía desde que nació en Grecia... La educación política no puede ser un aprendizaje estático, de instituciones, organizaciones consolidadas, sino que debe facilitar la práctica de la racionalidad, la formación del pensamiento social, que cuestiona cualquier organización social, su estructura como un sistema de libertades, el poder, discutir sobre la reparto de responsabilidades, las desigualdades, los prejuicios que son una forma de vida. Los prejuicios en sí no son negativos, lo importante es controlarlos, conocerlos. Vivir sin prejuicios es imposible. No es que sea imprescindible evitar los prejuicios, lo que sí es obligatorio es analizarlos, racionalizarlos y transformarlos en juicios conscientes. La capacidad de considerar los prejuicios, la capacidad de construir juicios coherentes, son piezas fundamentales de la cultura democrática. Otra idea que quiero desarrollar es que las ciencias sociales, la ética, la filosofía en la escuela y en el instituto son fuente de valores y de materia de ciudadanía. Precisamente, a ver si ya de una vez esta LOMCE desaparece, no sé si me parece que pasaba mañana en una huelga de filosofía, ese contexto actual que hace que los planes de estudio actuales que tenemos sean pues, muy deficientes en cuanto a esa educación para la democracia, educación política y educación para la participación política o participación ciudadana. La enseñanza de las ciencias sociales y la ética, respetando el rigor científico y los intereses y necesidades del alumnado, debe de introducir en el currículo precisamente problemas sociales relevantes, aspectos que son significativos para el ciudadano y que configuran su entorno de experiencias. La integración crítica del alumnado en la sociedad debe constituir una finalidad básica para la enseñanza de las ciencias sociales y las humanidades. Las actitudes de concienciación, compromiso, deben ocupar un lugar destacado en la formación del ciudadano. Esta educación ciudadana es un concepto multilateral que alude a aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales y éticos
de las sociedades democráticas modernas. Un proceso de aprendizaje para la vida orientado a la participación activa y responsable de los individuos en la vida democrática, a la creación de innovaciones sociales entre diferentes instituciones y grupos, así como a la igualdad, la solidaridad y la cohesión social. Por último, destacaré la idea de la educación para la democracia y para la participación política. La democracia no se puede definir, como sabemos, solo como un conjunto de leyes, sino que es una cultura política. La educación política implica el aprendizaje de capacidades, de análisis, de crítica, de resolución de conflictos, diálogo, toma de decisiones. En definitiva, en las sociedades actuales, caracterizadas por... Vamos a ver, lo primero, lo que se me ocurre decir, también para no convertir esto en algo excesivamente academicista y escolar, es que, bueno, ciertamente, como tú sabes, ¿no?, hay filósofos en los cuales la comprensión ontológica de la política, que para mí, a pesar de que sea una frase muy rimbombante, no deja de ser algo tan trivial, si quieres, ¿no?, y sea así un poco provocativo, tan trivial como el servirse de categorías pertenecientes a ese campo de sentido y de acción, que es la ontología, para aprender y comprender fenómenos sociales, históricos y políticos. Eso es la ontología. En cierto modo se puede entender así la ontología política. En muchos de ellos sí que es un expediente que les conduce a una desafección de la política, a un cuestionamiento de las mediaciones políticas, toda esta gente que yo denomino a veces impolíticos, ¿no?, y que al fin y al cabo acaban instalándose en una suerte de pasividad, de mero juego conceptual, donde parece que cualquier política efectiva sería una traición de la pureza prístina del ser, de la libertad, y que por lo tanto, en aras de mantener esa pureza del ser y la libertad y de las posibilidades inagotables del hombre, pues renuncian a toda política real, porque sería una alienación, sería algo groserísimo, ¿no? Más allá de eso, luego también vemos a otros, por ejemplo, que hemos citado y que estábamos esta mañana hablando, Laclau, en el cual esa fusión de ontología y política, en mi juicio, funciona muy bien. A mí me resulta muy sugerente. Y es un señor que dice, pues bueno, que sí, que la plenitud, la totalidad, la justicia, el ser, ¿no?, que dicen los ontólogos, en el fondo solo es aprehensible, asible, hegemonizando, ¿no? O sea, con una política concreta, con un nombre concreto, con un lema concreto, con una demanda concreta que acaba tomando el lugar del todo, aunque eso es un proceso de alienación, pero es que es la única forma. O sea, a mí me gusta más decirlo como Rorty, ¿no?, el ser. De alguna forma, la única manera de acceder a la plenitud de los bienes que queremos los seres humanos es comprometiéndose con una particularidad, con todo lo que eso lleva de traición. En fin, en ese juego pues hay gente pensadores que se decantan más por una opción, y pensadores en los cuales su discurso ontológico no solo no rehuye el dejarse enriquecer por la praxis política concreta, como decía Antonio, por los movimientos sociales, por la vitalidad de la vida civil, y otros que están, como decía, creo que era Lucas, sería imposible hipotetizar, sería imposible imaginar. Les digo, todos los capítulos inconfundiblemente cumplen estos requisitos. Aquí los tenéis solo a modo de ilustración. Como veis, todos van muy prendidos de autores, argumentos y conceptos que proceden de pensadores contemporáneos. Ciertamente todos los que participamos en el libro pues tenemos una dedicación, si no exclusiva, sí preferente a la filosofía contemporánea, a la filosofía política contemporánea o a la estética contemporánea. Ángeles, Rosario y Beriga, decimos Rosario y María Luisa Bacarlet hablan desarrollan un artículo muy bonito sobre, a partir de Deleuze, ellas son unas grandes estudiosas de Deleuze, centrado en analizar eso que ahora está muy de moda, ¿no?, que es la figura conceptual del acontecimiento político, ¿no?, de
de las irrupciones de novedades en el orden político que no están previstas, ni siquiera son alumbrables o imaginables o previsibles, ateniéndose a la lógica que gobierna las praxis políticas convencionales, y tratan de explicar ese tipo de irrupción sirviéndose de algunos argumentos e ideas de Deleuze. Antonio no voy a decir aquí, porque está aquí presente, él contará mucho mejor que yo de qué va su texto. Israel, que es responsable de la revista Metapolítica y que está haciendo cosas muy interesantes, elabora un texto sobre el concepto de espectro muy sugerente. Realmente es un texto acerca de los límites, acerca de las dificultades del concepto tradicional de representación política para vérselas con algunas de las manifestaciones sociales y políticas de nuestro presente. Como veis, siempre la filosofía mostrando esas limitaciones utiliza el concepto de espectro para mostrar esto. Yo que hago un texto, pues una de las cuestiones que los que me conocéis sabéis que me interesan, que es relacionado con los presupuestos teológicos, el pasado teológico de algunos de nuestros conceptos políticos y de las sinergias, de las complementariedades que hay entre la conceptualización de la experiencia del tiempo y el tipo de conceptualización de la política que va aprendida de esa conceptualización de la experiencia del tiempo. A tal comprensión de la experiencia temporal le corresponde una determinada comprensión y posibilidad de la política, y viceversa. Cosa que no todo el mundo hace. Por eso ya no quiero seguir insistiendo sobre los niveles intelectuales del profesorado de secundaria ni los de primaria. Pero el profesorado de filosofía de secundaria, me parece, no sé si es por la carrera, la formación que le dan en la facultad o porque nacen así ya, pero tienen un nivel elevado y para mí siempre han sido un referente. Bueno, yo como también quería citar a Ángel Prior, que es de mi pueblo, no porque sea de mi pueblo, sino porque es coautor del libro, también compartimos también orígenes en la enseñanza secundaria, él también fue catedrático de secundaria. Y mi intervención aquí, pues yo lo que, como profesor de la Facultad de Educación, me voy a centrar en que añadirle un verbo. Dice pensar y educar lo político. De eso me voy a centrar en esta breve intervención, en dos ideas, en esa línea de educar lo político, que es la primera, que no es posible la convivencia en democracia sin pensamiento, cultura y educación política, la necesidad de la educación política. Y la segunda, que la filosofía debe de enseñar a pensar, como acaba de decir Alfonso, de forma crítica. La historia debe de enseñar a pensar históricamente, y ambas, la filosofía, la historia, las ciencias sociales, deben de enseñar a pensar políticamente en la línea de la importancia del pensamiento crítico, pensamiento histórico, pensamiento filosófico en la actualidad. Precisamente una rama de la historia, igual que en la filosofía existe, es la historia política. Me quiero recordar las palabras de John Seeley, catedrático de historia de Cambridge, que decía que la historia es la política del pasado, la política es la historia del presente. La relación entre los individuos y el respeto hacia los otros viene motivada también por la esfera política y pública. En esta esfera es donde los valores pasan a transformarse en actos, donde se regula la convivencia real de los individuos. Sin embargo, debemos preguntarnos qué sucede hoy en la enseñanza obligatoria, cuando incluso los estudiantes que acceden a la universidad carecen en su mayoría de los mínimos conocimientos en el campo de la política. Al menos a los que les damos clase en la Facultad de Educación. Además, la sociedad civil, pues, como sabemos, manifiesta un cierto rechazo hacia la política, los partidos políticos, y especialmente los políticos. Hoy el último sondeo del CIS y siguen apareciendo que los políticos parece que eran el tercer problema más importante. Primero es el paro, el segundo está por ahí la corrupción, que parece que ha subido algo, pero el tercero son los políticos, como en sí mismo como políticos, como problema político, en este caso, valga la redundancia. Precisamente la desconfianza que se observa ante la política, el politiqueo, las actitudes de la clase política, que muchas veces pues son consecuencia también de la sociedad. Tenemos un poco también lo que nos merecemos. Mujeres, tal, adquieren el derecho al voto, es cuando surgen los llamados partidos de masas, ¿no? Partidos de clase, tal.
y surge en los parlamentos en el sentido que conocemos, con los partidos de izquierda, de derecha, de centro. Pues, luego esos partidos de clase se convierten en los años 50-60 en partidos atrapado todo, que por cierto fue un concepto de un politólogo alemán, lo que ahora Pablo Iglesias y Errejón llaman la transversalidad no es una novedad, es decir, es un invento muy antiguo, que es la idea del partido atrapado todo, ¿no? Y ya a partir de los años 80 se inicia lo que un politólogo llama los partidos cártel, es decir, partidos cuyo objetivo fundamental es hacerse con recursos públicos, patrimonio, cargos, es decir, se convierten en grandes agencias de colocación, ¿no? Y eso está analizado, estudiado, investigado por los, ¿no? Ha habido una deriva de la democracia de partidos que la ha vuelto cada vez más cuestionada por la ciudadanía. Hay una crisis de la representación política, pero eso no solo en España, en todo el mundo, es una crisis de representación política, y por eso emergen partidos nuevos, tanto a la izquierda como a la derecha, es decir, digamos, contra los grandes partidos mayoritarios, sea el republicano y demócrata en Estados Unidos o de conservadores y socialdemócratas en Europa, es decir, surgen partidos populistas, tanto de derechas como de izquierdas. ¿Por qué? Porque los grandes partidos mayoritarios y los grandes sistemas de representación generan mucha desconfianza en la gente. Es decir, la crisis de la política no es un problema de los filósofos solamente, es un problema general. Yo creo que es en ese contexto en el que han surgido todos estos impolíticos, es decir, toda esta idea de pensar una especie de más allá, ¿no?, de la política, ¿no?, que a veces pues, conduce a callejones sin salida, ¿no? Pero sí es verdad que hay que repensar la política, eso es obvio, pero por los tiempos en los que vivimos, ¿no? Pensar los mecanismos de representación, repensar los mecanismos de repensar el papel de los propios partidos políticos, las escalas del gobierno, claro. También este es otro tema, cada vez más los gobiernos delegan parte de su responsabilidad hacia instituciones y organismos no electos, como son los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea. Es que estamos entrando en un mundo en donde, por eso decía yo al principio, en donde lo que eran nuestras ideas de la soberanía, de la representación, se están desmoronando. Es decir, seguimos. El discurso ontológico no solo nos rehuye el dejarse enriquecer por la praxis política concreta, como decía Antonio, por los movimientos sociales, por la vitalidad de la vida civil, y otros que están, como decía, creo que era Lucas de Heidegger, instalados en el Hotel Abismo, de ahí no salen, ¿no? Hay todo eso. Pero eso es a bote pronto lo que se me ocurre decirte. De todos modos, es que yo creo que también un poco el signo de los tiempos, es decir, esto que decía Pedro antes de que las encuestas dicen que el tercer problema político son los políticos, es que efectivamente, y eso lo dicen todos los sociólogos políticos, todos los politólogos, es decir, estamos viviendo una época de desafección hacia la política en el sentido más convencional de la lucha partidaria por unas elecciones, ¿no?, ganar unas elecciones en una competición electoral y hacerse con el poder político de un gobierno, de un Estado, etc. Es decir, lo que llamamos hoy democracia es fundamentalmente la democracia de partidos, que no es tan antigua, tiene un siglo. O sea, la democracia de partidos, tal y como la conocemos, se constituye a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando se generaliza el sufragio universal. Es decir, cuando todos los ciudadanos adultos, trabajadores, mujeres, tal, adquieren el derecho al voto, es cuando surgen los llamados partidos de masas, ¿no?, partidos de clase, tal, y surgen los parlamentos en el sentido que conocemos, con partidos de izquierda, de derecha, de centro. Pues, luego esos partidos de clase se convierten en los años 50-60 en partidos atrapado todo, que por cierto fue un concepto de un politólogo alemán,
lo que ahora Pablo Iglesias y Errejón llaman la transversalidad no es una novedad, es decir, es un invento muy antiguo, que es la idea del partido atrápalo todo, ¿no? Y ya a partir de los años 80 se inicia lo que un político llama los partidos cártel, es decir, partidos cuyo objetivo fundamental es hacerse con recursos públicos, patrimonio, cargos, es decir, se convierten en grandes agencias de colocación, ¿no? Y eso está analizado, estudiado, investigado por los, ¿no? Ha habido una deriva de la democracia de partidos que la ha vuelto cada vez más cuestionada por la ciudadanía. Hay una crisis de la representación política, pero eso no solo en España, en todo el mundo, es una crisis de representación política, y por eso emergen partidos nuevos, tanto a la izquierda como a la derecha. No solo como un conjunto de leyes, sino que es una cultura política. La educación política implica el aprendizaje de capacidades, de análisis, de crítica, de resolución de conflictos, diálogo, toma de decisiones. En definitiva, en las sociedades actuales, caracterizadas por ser cambiantes, diversas y cosmopolitas, el sistema democrático es el único que puede garantizar el respeto de todos los individuos y colectivos que las componen. Y el mantenimiento de este sistema democrático precisa de una sólida educación política. Esta educación política implica el aprendizaje, por tanto, de ideas como la participación, que significa ejercer poder. El aprendizaje de esa participación se basa en tres grandes premisas: querer participar, saber participar y poder participar. Y propiciar espacios reales de participación en los contextos educativos. Habilitar la participación de los estudiantes es una forma de empoderarlo. Nada más, muchas gracias por su atención. Bueno, en este clima distendido y friendly, como dicen los americanos, si queréis hacer algún comentario, observación, pregunta o demás, si queréis aportar vuestra opinión sobre el libro. Yo no tanto sobre el libro, sino por la temática de fondo que aglutina las aportaciones. No sé si hasta qué punto es legítima esta pregunta, dado que por lo pronto podría planteársela a los autores de forma más íntima en la facultad, y hasta cierto punto estoy tirando piedras contra mi propio tejado. Pero me parece que toda esta preocupación por la ontología política, siempre cabe la duda de hasta qué punto está separada de la propia política efectiva, real, bueno, etcétera. Es decir, si hacemos ontología de la política, ¿hasta qué punto nos arriesgamos a alejarnos de la política real? Me gustaría plantear la duda al revés. Hacer ontología política, ¿en qué afecta a la propia ontología? Esto cabría así de pronto dos posibilidades. Una, enfrentarnos a que no existe ontología sin política, y la segunda está en que la ontología podría estar repartida entre una serie de ontologías parciales y disciplinas independientes, pero en cualquiera de los dos casos, bueno, el tercero es la gran ontología, una ontología exenta de cualquier tema. En cualquiera de los casos el adjetivo ontológico se queda un poco vacío, ¿no?, de significado. Centrado en la figura del Estado-Nación soberano, que es el gran invento de la Europa moderna. Bien, todas las categorías de pueblo, de nación, de representación, de democracia, de ciudadanía, de derechos, todo el sistema conceptual con el que hemos pensado la política gira en torno al Estado-Nación como comunidad política canónica. Bueno, pues muchos de los textos de este libro ya se sitúan en un espacio distinto de esa tradición. Es decir, hay que repensar las categorías políticas más allá del Estado-Nación soberano. Es decir, se trata de, por así decirlo, politizar otros espacios de experiencia, otras esferas de la vida humana que estaban despolitizadas, ¿no?
Y aquí entra pues todo lo que se llama la política de la vida, o la biopolítica en el caso de Foucault, o la micropolítica de la que habla Deleuze, ¿no? Es decir, pero también por arriba, digamos, los grandes problemas de la globalización. Globalización no solamente económica, tecnológica, etcétera, sino también ecológica, medioambiental. Es decir, porque uno de los fenómenos fundamentales de nuestra experiencia contemporánea es que nos hemos dado cuenta de que vivimos en un planeta finito, con unos recursos finitos. Es decir, hoy día, digamos, la política va desde lo más íntimo, el cuerpo, la identidad sexual, ¿no? La vida, todos los debates de la bioética, ¿no? Que tienen que ver con las posibilidades de transformación del genoma, del cuerpo, etc. Por eso necesitamos nuevos conceptos, pero no solo nuevos conceptos, necesitamos también ver qué se está haciendo, qué se está investigando en todos estos campos y qué se está creando, qué están creando los nuevos movimientos sociales, las nuevas organizaciones sociales. Y es este juego, ¿no? Entre la reflexión conceptual y la investigación, acción coyuntural, ¿no? de cada contingencia, de cada momento histórico, es ese terreno un poco intermedio el que obliga a la filosofía a estar continuamente repensándose, ¿no? Bueno, y ya con esto termino, una última cosa. El subtítulo de mi texto se llama La filosofía como cosmopoliética, porque en este caso me sigo de otro texto también de Foucault, por cierto, que es el último curso que antes de morirse, en el 84, sobre Grecia, precisamente, sobre la filosofía en Grecia, en concreto la parresía, la libertad de palabra, el hablar en público.